Todo lo que vas a escuchar en este video pasó de verdad. No son leyendas inventadas. No son creepypastas de Internet. Son casos documentados, con fechas, nombres reales y expedientes policiales o históricos que todavía existen y podés investigar vos mismo. Y lo más inquietante de todos ellos no es lo que sabemos, es lo que nunca se pudo explicar, ni con toda la tecnología y los recursos que existen hoy. Quédate hasta el final, porque el último caso es el que menos gente conoce. Y es probablemente el más perturbador de los 5, con un patrón de ataques que todavía no tiene explicación aceptada del todo. Caso número 1. La masacre de Hinterkaifeck. Alemania. Marzo de 1922. Una familia entera, 6 personas, aparece asesinada en su granja, en un pueblo diminuto donde nunca pasaba nada. Pero lo que hace este caso distinto no es el crimen en sí. Es absolutamente todo lo que pasó antes, en los días previos. Días antes de las muertes, el dueño de la granja le contó a un vecino que había encontrado huellas extrañas en la nieve, que iban desde el bosque hasta la casa, pero nunca volvían de regreso hacia el bosque. También empezó a escuchar pasos en el ático por las noches, exactamente cuando se suponía que no había absolutamente nadie ahí arriba. Encontró un periódico que no era suyo, tirado cerca de la entrada de la propiedad, de una edición que ni siquiera se vendía en esa zona. Y las llaves de la casa desaparecieron sin ninguna explicación. Apenas unos días antes del crimen. La familia fue asesinada con una herramienta agrícola, un pico usado normalmente para trabajar el campo. Los cuerpos fueron encontrados repartidos entre el granero y la casa principal. Pero acá está lo más perturbador de todo el caso. Según la autopsia realizada después, algunas de las víctimas siguieron con vida durante varias horas después del primer ataque, en la misma propiedad, mientras el asesino, aparentemente, seguía ahí adentro, cerca de ellas. El asesino entró a la casa después de cometer el crimen. Alimentó a los animales de la granja como si nada hubiera pasado. Y probablemente durmió ahí esa misma noche, según el humo que los vecinos vieron salir de la chimenea al día siguiente, a la hora habitual. El caso nunca se resolvió oficialmente. A pesar de más de 100 sospechosos, investigados a lo largo de más de un siglo completo, nadie fue condenado jamás por ese crimen. Caso número 2. El puente de los perros suicidas. Escocia, Puente de Overton. Desde la década de 1950 hasta la actualidad, decenas de perros, sin ninguna razón aparente que los dueños puedan explicar, saltan desde el mismo punto exacto del puente hacia una caída de 15 metros, muriendo en el acto o quedando gravemente heridos. Lo extraño no es solo la cantidad total de casos acumulados durante décadas. Es el patrón específico que se repite. Casi siempre son perros de raza con hocico alargado, y casi siempre saltan desde el mismo tramo exacto del puente, entre los mismos 2 pilares específicos, mayormente en días soleados y despejados, no en días nublados o de lluvia. Investigadores probaron explicaciones como el olor de bisones salvajes, que viven debajo del puente, que podrían atraer a los perros por instinto de caza. Pero esa teoría no explica del todo por qué los perros directamente saltan al vacío hacia una muerte segura, en vez de simplemente acercarse al borde a olfatear, como haría cualquier animal persiguiendo un olor. Localmente, el puente tiene además una historia bastante oscura. En 1994, un hombre arrojó a su bebé de 11 meses desde ese mismo punto exacto del puente, completamente convencido de que el lugar
estaba poseído por algo maligno, antes de intentar quitarse la vida él mismo en el mismo sitio. Hoy en día, hay carteles de advertencia oficiales para que los dueños mantengan a sus perros, con correa obligatoria, en ese tramo específico del puente. El fenómeno, sorprendentemente, sigue ocurriendo hasta el día de hoy, décadas después del primer caso registrado. Caso número 3. El Triángulo de Bridgewater, Massachusetts, Estados Unidos. Una zona extensa de bosques y pantanos, donde desde hace varias décadas se acumulan reportes de fenómenos que ni siquiera encajan bien entre sí. Luces extrañas moviéndose en el cielo nocturno. Avistamientos repetidos de una criatura enorme parecida a un simio. Y desapariciones de animales de granja sin ningún rastro de sangre ni señales de forcejeo en el lugar. En 1976, varios oficiales de policía, en turnos completamente distintos y sin haberse comunicado entre ellos esa misma noche, reportaron por separado haber visto exactamente la misma criatura. Una figura de casi 3 metros de altura, con ojos que reflejaban una luz rojiza, cruzando lentamente la carretera cerca del pantano principal. Ese mismo año, se encontraron huellas enormes, jamás identificadas con certeza, hundidas profundamente en el barro, en un patrón de caminata que los expertos consultados no pudieron atribuir a ningún animal conocido de toda la región noreste de Estados Unidos. Lo que hace este caso realmente distinto de otros mitos similares alrededor del mundo es la cantidad de testigos con formación profesional y credibilidad institucional. Policías en servicio, bomberos, guardaparques con años de experiencia, reportando avistamientos similares durante décadas completas, sin ponerse de acuerdo entre ellos. Todos en la misma zona geográfica exacta. Caso número 4. Los niños de ojos negros. Reportes que empezaron formalmente en Texas, en 1996, y se multiplicaron durante los años siguientes en distintos países del mundo, incluyendo varios testimonios documentados en Latinoamérica y en España. El patrón se repite con una precisión realmente inquietante en la mayoría de los casos. Alguien está en su casa o dentro de su auto estacionado, de noche. Tocan a la puerta o directamente a la ventana del vehículo. Son niños, generalmente 2, pidiendo que los dejen entrar, diciendo que se perdieron o que necesitan usar el teléfono con urgencia. La persona, por puro instinto, siente un miedo irracional y repentino antes incluso de lograr ver bien a los niños de cerca. Cuando finalmente los mira con atención, sus ojos son completamente negros, sin absolutamente nada de blanco alrededor del iris. En casi todos los testimonios documentados hasta ahora, la persona siente una necesidad física, casi animal, de no dejarlos entrar bajo ninguna circunstancia, aunque no puede explicar racionalmente por qué, ya que aparentan ser solamente niños perdidos. Muchos testigos describen una sensación de pánico que jamás habían sentido antes en toda su vida. No existe ninguna explicación oficial reconocida. Algunos investigadores lo atribuyen simplemente a una leyenda urbana moderna que se viralizó con fuerza en Internet. Pero los primeros reportes documentados son anteriores a que el fenómeno se hiciera masivamente conocido online, lo cual complica bastante esa explicación tan simple. Y caso número 5, el que dejé para el final a propósito, porque es completamente real. Está documentado en registros oficiales de la época y es probablemente el ataque de animal salvaje más letal jamás registrado en toda la historia de Europa. La bestia de Gévaudan. Francia, entre 1764 y 1767.
Una criatura, descrita de forma coincidente por decenas de testigos independientes, como más grande que un lobo común de la región, con un pecho inusualmente ancho, garras enormes y una capacidad de movimiento que ningún lobo conocido de esa zona tenía normalmente, comenzó a atacar sistemáticamente a la población de una amplia zona rural francesa. En apenas 3 años completos, mató a más de 100 personas documentadas oficialmente, la mayoría mujeres, jóvenes y niños, en ataques que muchas veces ocurrían en pleno día, a plena luz. No de noche, como suelen ocurrir los ataques normales de animales salvajes en la naturaleza. El propio rey de Francia, alarmado por la magnitud del problema, envió cazadores profesionales del ejército real específicamente para eliminarla. Mataron varios lobos de gran tamaño durante las distintas cacerías organizadas, y cada vez se declaró oficialmente ante la población que la bestia finalmente había sido abatida para siempre. Pero los ataques continuaron después de cada una de esas muertes declaradas, con exactamente el mismo patrón de comportamiento y la misma zona de ataque. Finalmente, recién en 1767, un cazador local logró matar a un animal que coincidía con las descripciones acumuladas durante 3 años, y los ataques cesaron por completo, para siempre, justo después de esa fecha específica. Hasta el día de hoy, historiadores especializados y biólogos continúan discutiendo abiertamente qué era realmente la bestia de Gévaudan. Los registros oficiales de la época, las descripciones físicas coincidentes de decenas de testigos completamente independientes entre sí, y el patrón exacto de los ataques, no terminan de coincidir del todo con ningún animal conocido de la región en ese momento histórico específico. Estos 5 casos que acabas de escuchar comparten algo muy particular en común. Ninguno es una leyenda sin fundamento real. Todos tienen registros oficiales, testigos identificados, fechas exactas, y en varios de los casos, evidencia física que todavía se puede consultar hoy. Y sin embargo, ninguno de los 5 tiene todavía una explicación que satisfaga completamente a quienes los investigaron a fondo durante años. Si querés que sigamos investigando casos reales como estos, con la misma seriedad y sin exagerar nada de lo que no está efectivamente documentado, suscríbete al canal para la próxima entrega. Y contame en los comentarios cuál de estos 5 casos te dejó más inquieto de todos.